Después de años de ser castigada por la exposición al sol, ahora tenía una razón médica legítima para evitarlo. Nuestros padres finalmente fueron liberados bajo fianza con órdenes estrictas de no contactarnos. Violaron esas órdenes casi de inmediato, enviando correos electrónicos desde cuentas nuevas e incluso haciendo que amigos nos llamaran con mensajes. Daniele nos ayudó a documentar cada violación, lo que, según ella, solo fortalecería el caso contra ellos. Llegó y pasó la Navidad. Fue la primera fiesta que pasé lejos de mis padres, y aunque había algo de tristeza, también había una sensación de libertad. La familia de Carlos nos invitó a su celebración, y su mamá preparó platos tradicionales puertorriqueños que me recordaron la comida que mi abuela solía hacer antes de fallecer. Elena comió más ese día de lo que la había visto comer en años. En enero, recibimos la notificación de que el juicio estaba programado para marzo. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad se disparó. Empecé a tener ataques de pánico, a veces despertándome jadeando en busca de aire, convencida de que estaba de vuelta en la casa de mis padres con químicos ardientes en la cara. Carlos sugirió que probáramos algo nuevo para ayudar a manejar el estrés. Nos inscribió a los 3 en una clase de pintura en el centro comunitario. Yo era terrible en eso. Mis árboles parecían manchas verdes y mis atardeceres parecían que alguien había derramado jugo de naranja en el lienzo. Pero era divertido, y durante esas 2 horas cada semana, no pensaba en el juicio, ni en mis padres, ni en las cicatrices de mi cara. Elena resultó ser sorprendentemente buena pintando. Su primer intento de paisaje fue decente, con montañas que parecían montañas y un cielo con perspectiva adecuada. El instructor elogió su trabajo, y vi como el rostro de mi hermana se iluminaba con un orgullo genuino, quizás por primera vez en su vida. Nunca supe que podía crear algo hermoso en lugar de solo intentar ser hermosa, me dijo después. Febrero trajo un desarrollo inesperado. La tía Rosa llamó para decir que había hablado con otros miembros de la familia sobre lo que había pasado. Para mi sorpresa, varios primos y otra tía se presentaron con sus propias historias sobre el comportamiento de mis padres. Habían visto cosas a lo largo de los años, el enfoque excesivo en nuestra apariencia, la forma en que nos estremecíamos cuando nuestros padres levantaban la mano, como nunca usábamos mangas cortas incluso en verano. Están dispuestos a proporcionar declaraciones, dijo la tía Rosa. Deberían haber hablado antes, pero ahora están intentando hacer lo correcto. Estos testimonios adicionales fortalecieron aún más nuestro caso. Daniele parecía cada vez más confiada sobre el resultado, aunque nos advirtió que los casos judiciales pueden ser impredecibles. A medida que se acercaba marzo, Elena hizo progresos notables. Había ganado un peso saludable y su cabello empezaba a verse menos quebradizo. Todavía luchaba con el sueño, a menudo quedándose despierta hasta tarde pintando en lugar de poner una alarma para despertarse deliberadamente. Pero era un paso en la dirección correcta. Yo también estaba sanando, tanto física como emocionalmente. Las cicatrices de mi cara se estaban desvaneciendo, aunque nunca desaparecerían por completo. Había empezado a llevar el cabello natural todo el tiempo, abrazando los rizos que me habían enseñado a odiar. Carlos decía que me quedaban bien, y yo empezaba a estar de acuerdo. Una semana antes del juicio, recibimos una visita inesperada. La hermana de nuestro padre, la tía Lucía, apareció en el apartamento de Carlos sin avisar. Carlos estaba en el trabajo, así que solo estábamos Elena y yo cuando llamó a la puerta. Sus padres me enviaron, dijo en cuanto abrimos la puerta. Quieren hacer un trato. Elena empezó a cerrar la puerta, pero la tía Lucía metió el pie para impedirlo. Solo escúchenme. Están dispuestos a declararse culpables de cargos reducidos si ustedes aceptan no testificar. Pagarán todas las facturas médicas de Leila, y las dejarán en paz para siempre. Miré a Elena, cuyo rostro se había puesto pálido de nuevo. Necesitamos discutir esto, le dije a la tía Lucía. Vuelva mañana. Después de que se fue, Elena y yo llamamos inmediatamente a Daniele. Nos aconsejó no aceptar ningún trato sin que ella estuviera presente y dijo que vendría esa misma tarde para discutirlo. Cuando Daniele llegó, explicó que nuestros padres probablemente estaban nerviosos por el juicio. La evidencia contra ellos es fuerte, dijo. Están intentando minimizar las consecuencias. ¿Qué pasaría si aceptáramos?, preguntó Elena. ¿Irían a la cárcel? Probablemente no, admitió Daniele. Con cargos reducidos, podrían recibir libertad condicional, servicio comunitario, tal vez una multa. Pensé en todo lo que nos habían hecho a lo largo de los años. El dolor físico, las cicatrices emocionales, los años enseñándonos a odiarnos a nosotras mismas. Eso no parece suficiente, dije. Es su decisión, nos dijo Daniele. Pero recuerden que testificar significa enfrentarlos en la corte. Significa que su historia será cuestionada por su abogado. Puede ser traumático. Elena y yo nos quedamos despiertas hasta tarde esa noche hablando de ello. Una parte de mí quería aceptar el trato, evitar ver a nuestros padres de nuevo, simplemente seguir adelante con mi vida. Pero otra parte necesitaba que enfrentaran consecuencias reales. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté a Elena alrededor de la medianoche. Se quedó callada durante mucho tiempo antes de responder. Quiero que sepan que no nos rompieron. Quiero mirarlos a los ojos y contar mi historia. Al día siguiente, cuando la tía Lucía regresó, le dimos nuestra respuesta. No hay trato. Vamos a testificar. La semana antes del juicio fue tensa. Tenía problemas para dormir e incluso Carlos parecía nervioso. Elena se lanzó a pintar, creando imágenes oscuras y arremolinadas que de alguna manera capturaban exactamente cómo me sentía. La noche antes del juicio, Carlos nos preparó una cena especial. Había hecho la receta de su abuela para arroz con gandules e incluso compró una botella de sidra espumosa para que pudiéramos brindar. Y no importa lo que pase mañana, dijo levantando su copa, ustedes dos son las personas más valientes que conozco. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Miré a mi hermana al otro lado de la mesa, a Carlos a mi lado, y sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza.
Pasara lo que pasara en la corte al día siguiente, ya habíamos ganado algo importante. Habíamos roto el ciclo, habíamos encontrado nuestras voces, habíamos empezado a sanar. Mientras chocábamos nuestras copas, supe que enfrentar a nuestros padres en la corte sería una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Pero por primera vez en mi vida, no enfrentaba las cosas difíciles sola. La mañana del juicio llegó con una tormenta de primavera. La lluvia azotaba las ventanas mientras nos vestíamos con la mejor ropa que teníamos. Carlos llevaba una camisa de botones y corbata. Yo me puse un sencillo vestido azul que mostraba mi tono de piel natural. Elena eligió un vestido amarillo de verano que la hacía verse más joven, más vulnerable, pero también de alguna manera más fuerte. Condujimos al juzgado en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al entrar en el estacionamiento, vi a nuestros padres caminando hacia la entrada, acurrucados bajo un gran paraguas negro. Mi mamá llevaba un sombrero bajado sobre la cara, como si intentara esconderse. Mi papá caminaba rígido a su lado, con la espalda recta como un palo. ¿Están listas?, preguntó Carlos, apagando el motor. Miré a Elena, que asintió ligeramente. Tan listas como podremos estar, respondí. Entramos al juzgado juntos, listos para contar nuestra historia, listos para enfrentar nuestro pasado, para poder finalmente avanzar hacia nuestro futuro. Caminé hacia esa sala del tribunal sintiendo que podría vomitar. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas en los bolsillos para esconderlo. Carlos mantuvo su brazo alrededor de mis hombros todo el tiempo, y Elena se quedó pegada a mi otro lado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Nada como esas elegantes que se ven en las series de televisión. Solo una sala normal con bancos de madera, luces fluorescentes y un estrado del juez al frente. Nuestros padres ya estaban sentados al otro lado con su abogado, un tipo elegante con un traje caro. Mi mamá tenía el cabello recogido con fuerza y llevaba más maquillaje de lo habitual, probablemente intentando ocultar lo estresada que estaba. Mi papá solo miraba fijamente hacia adelante, ni siquiera mirándonos. No podía decir si nos ignoraba a propósito o simplemente no podía enfrentarnos. Daniele nos recibió en nuestra mesa y repasó algunos detalles de último minuto. Recuerden, solo digan la verdad, dijo. No dejen que su abogado las desestabilice. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre blanco mayor con gafas gruesas y una expresión seria. Explicó los cargos y el proceso, pero honestamente, estaba tan nerviosa que apenas escuché nada. Solo seguía mirando a mis padres, preguntándome cómo las personas que se suponía que debían quererme incondicionalmente podían haberme lastimado tanto. Mi mamá testificó primero. Se sentó en el estrado de los testigos con cara de inocente, diciendo que solo quería que sus hijas tuvieran las mejores oportunidades en la vida. En nuestra cultura, la piel más clara abre puertas, dijo con una sonrisa triste. Solo quería que tuvieran éxito. Su abogado le preguntó si alguna vez había tenido la intención de lastimarnos. Por supuesto que no, dijo, pareciendo sorprendida por la mera sugerencia. Todo lo que hice fue por amor. El producto que causó la reacción de Leila era solo una nueva marca que estábamos probando. ¿Cómo iba a saber que sería alérgica? Cuando llegó el turno de Daniele de interrogarla, las cosas se pusieron serias. Daniele sacó los registros financieros que Elena había encontrado, mostrando años de compras de productos blanqueadores ilegales para la piel. Señora Méndez, ¿puede explicar por qué importaba químicos que están prohibidos en Estados Unidos debido a su toxicidad? El rostro de mi mamá cambió entonces. Su sonrisa falsa desapareció y empezó a tropezar con sus palabras. Nosotros, funcionan mejor que los productos americanos. Todos en Honduras los usan, incluso aunque contienen mercurio y otras sustancias tóxicas, insistió Daniele. La belleza requiere sacrificio, dijo mi mamá, y juro que toda la sala se quedó en silencio. Era como si finalmente hubiera dicho en voz alta lo que realmente creía. El testimonio de mi papá no fue mucho mejor. Intentó interpretar el papel de padre estricto pero amoroso, hablando de cómo solo quería que tuviéramos mejores vidas que él. Pero cuando Daniele mostró fotos de mis quemaduras químicas y los moretones de Elena, no pudo explicarlos. La peor parte fue cuando su abogado intentó pintarme como el problema. Sacó a relucir veces en las que me había comportado mal como adolescente, quedarme fuera hasta tarde, discutir con mis padres, cosas normales de adolescentes, e intentó sugerir que estaba inventando el abuso porque era rebelde. ¿No es cierto que siempre has estado celosa de la belleza natural de tu hermana?, me preguntó cuando llegó mi turno de testificar. Casi me río. No, dije, siempre he estado celosa de que ella estuviera dispuesta a destruirse a sí misma para ganarse el amor de nuestros padres, y yo no. Eso lo dejó callado por un segundo. Testificar fue más difícil de lo que esperaba. Tuve que describir, con detalle, todas las cosas que nos habían hecho a lo largo de los años. Las bofetadas por exposición al sol, las sesiones de blanqueamiento de la piel, la crítica constante a nuestros rasgos naturales. Con cada ejemplo, podía ver cómo la expresión del juez se volvía más perturbada. Cuando describí el incidente de Acción de Gracias, no pude contener las lágrimas. Me sujetaron y me pusieron químicos en la cara que me quemaron las cejas y me causaron quemaduras de segundo grado, dije. Y mientras yo gritaba de dolor, intentaron impedir que mi novio llamara a una ambulancia. La defensa intentó sugerir que estaba exagerando, pero los registros del hospital y las fotos respaldaban todo lo que dije. El testimonio de Elena fue aún más poderoso. Se veía tan delgada y frágil en el estrado, su voz apenas por encima de un susurro al principio, pero a medida que empezó a describir lo que nuestros padres habían hecho, se volvió más fuerte. Habló de la privación de sueño, el hambre, la presión constante de ser más blanca, con el cabello más liso, menos hispana. Pensaba que era normal, dijo. Pensaba que todos los padres trataban a sus hijos de esa manera. No fue hasta que vi cómo Leila estaba sanando una vez que se alejó que me di cuenta de que lo que nos estaban haciendo estaba mal.
Cuando Elena describió cómo nuestro papá la había agarrado con tanta fuerza que le dejó moretones después de descubrir los registros financieros desaparecidos, vi que mi mamá se estremecía de verdad. Tal vez no sabía esa parte, o tal vez solo estaba preocupada por cómo se veía ante el juez. El juicio duró 3 días. Al final, estaba emocionalmente exhausta. Carlos se había tomado tiempo libre en el trabajo para estar allí cada minuto, y no creo que hubiera podido superarlo sin él. Traía bocadillos durante los recesos. Me apretaba la mano cuando el testimonio se ponía difícil y no dejaba de recordarme por qué estábamos haciendo esto. En el último día, escuchamos los alegatos finales. El abogado de la defensa intentó pintar a nuestros padres como inmigrantes bien intencionados que solo querían que sus hijas se asimilaran a la cultura estadounidense. Quizás sus métodos estaban mal encaminados, admitió, pero sus intenciones eran buenas. El alegato final de Daniele fue mucho más directo. Este caso no se trata de diferencias culturales, dijo. Se trata de dos padres que sistemáticamente abusaron de sus hijos, causando daño físico y psicológico que tardará años en sanar. Importaron químicos tóxicos ilegales para usarlos en la piel y el cabello de sus hijas. Las castigaron por su apariencia natural. Crearon un ambiente donde sus hijas creían que su valor se determinaba únicamente por lo blancas que pudieran verse. Volvió a sostener las fotos de mis quemaduras químicas. Esto no es amor, esto es abuso, simple y llanamente. Cuando el juez anunció que estaba listo para dictar su veredicto, agarré la mano de Elena tan fuerte que probablemente le corté la circulación. Carlos nos rodeó a las dos con sus brazos. En el caso del Estado contra los Méndez, comenzó el juez, declaró a los acusados culpables de todos los cargos. Me eché a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Elena también lloraba, con todo el cuerpo temblando. Carlos solo nos abrazó a las dos, con los ojos sospechosamente húmedos. El juez condenó a nuestros padres a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses, más 5 años de libertad condicional después de la liberación. También tendrían que pagar todos nuestros gastos médicos y someterse a consejería obligatoria. Se mantendría vigente una orden de restricción que les impedía contactarnos sin nuestro permiso explícito. Mientras el alguacil se los llevaba, mi mamá miró hacia nosotras. Por un segundo, pensé que vi arrepentimiento en sus ojos, pero luego se giró, con la espalda rígida por el orgullo o la rabia. No podía distinguir cuál. Fuera del juzgado, los reporteros estaban esperando. Al parecer, nuestro caso había atraído cierta atención local por la naturaleza inusual del abuso. Daniele nos ayudó a pasar entre ellos sin tener que hacer ninguna declaración. No estábamos listas para hablar públicamente sobre lo que había pasado. Esa noche tuvimos una pequeña celebración en el apartamento de Carlos. Nada lujoso, solo pizza y helado, pero se sintió como la comida más importante de mi vida. Elena comió una porción completa de pizza sin calcular calorías ni preocuparse por cómo afectaría su apariencia. Yo llevaba el cabello en sus rizos naturales y una camiseta de tirantes que mostraba mi piel morena. Pequeñas victorias, pero significaban todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena mientras nos sentábamos en la sala. Lo que queramos, dije, y por primera vez en mi vida se sentía verdad. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste. Con el juicio atrás, teníamos que averiguar cómo se veía nuestra nueva normalidad. El apartamento de Carlos era demasiado pequeño para 3 personas a largo plazo, así que empezamos a buscar un lugar más grande. Elena consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de artículos de arte, lo que pareció ayudar a su confianza. Yo me concentré en terminar mi último semestre en la universidad. Las dos seguimos con terapia. Algunos días eran más difíciles que otros. Todavía tenía pesadillas sobre el incidente de Acción de Gracias, y Elena luchaba con su imagen corporal y sus hábitos alimentarios. Pero estábamos progresando. Un punto brillante e inesperado fue nuestra relación con la tía Rosa. Nos visitó desde Miami varias veces e incluso se ofreció a ayudarnos económicamente si lo necesitábamos. Debería haber hecho más cuando eran niñas, nos dijo. Déjenme ayudar ahora. Con su asistencia y nuestros propios ahorros, encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones más cerca del campus. Carlos nos ayudó a mudarnos, aunque conservó su propio lugar. Ustedes dos necesitan su espacio, dijo, aunque se quedaba a dormir lo suficiente como para que pareciera que vivía con nosotras de todos modos. Aproximadamente 6 meses después del juicio, recibí una carta de mi mamá. Había sido revisada por su consejera de la prisión, quien añadió una nota diciendo que pensaba que podría ser parte de su proceso de rehabilitación comunicarse con nosotras, pero que no teníamos ninguna obligación de responder. Miré ese sobre durante 3 días antes de abrirlo finalmente. Dentro había una sola página cubierta con la letra ordenada de mi mamá. Leila, comenzaba, te escribo para decirte que lo siento. La consejera aquí me está ayudando a entender lo que les hice a ti y a Elena, y estaba mal. Yo fui criada de la misma manera por mi abuela, pero eso no es excusa. Espero que algún día puedas perdonarme, pero entiendo si no puedes. Había más, pero era todo más o menos lo mismo. Disculpas mezcladas con explicaciones que sonaban como excusas. Le mostré la carta a Elena, quien la leyó en silencio antes de devolvérmela. ¿Le crees?, preguntó. Me encogí de hombros. No lo sé. Tal vez esté empezando a entenderlo. Tal vez solo esté diciendo lo que su consejera quiere oír. ¿Vas a responderle? Lo pensé durante mucho tiempo. Todavía no, decidí finalmente. Tal vez algún día, pero no estoy lista. Elena asintió, y yo tampoco. No supimos nada de nuestro papá. Según la tía Rosa, quien los visitó una vez en la prisión, él seguía enfadado e impenitente. Me culpaba a mí por haber puesto a Elena en su contra y haber arruinado a su familia. No me sorprendió, pero aún así dolió. La vida siguió avanzando. Me gradué con mi título en psicología, inspirada en parte por mis propias experiencias para ayudar a otros que lidiaban con trauma familiar. Elena empezó a tomar clases en el colegio comunitario, enfocándose en terapia artística.
Todavía era frágil en algunos aspectos, pero se volvía más fuerte cada día. En el 5º aniversario del incidente de Acción de Gracias, recibí otra carta de mi mamá. Esta era diferente a las demás. No había excusas, ni intentos de explicar lo que habían hecho. Solo un simple reconocimiento del daño que habían causado y una petición. Si alguna vez estuvieras dispuesta, me gustaría verte a ti y a Elena de nuevo. En tus términos, en un lugar donde te sientas segura. Entiendo si la respuesta es no. Le mostré la carta a Elena durante nuestra cena semanal de hermanas. La leyó con cuidado, con una expresión indescifrable. ¿Qué piensas?, pregunté. Suspiró. No lo sé. Una parte de mí nunca quiere volver a verlos, pero otra parte. ¿Quieres cierre?, sugerí. Asintió. Algo así. Lo discutimos durante semanas, entre nosotras y con nuestras terapeutas. Finalmente, decidimos reunirnos con nuestra mamá, solo con ella, no con nuestro papá, en un lugar público con Carlos presente para apoyo. Elegimos una cafetería cerca de la oficina de nuestra terapeuta, pensando que tal vez necesitaríamos una sesión después. El día de la reunión estaba tan nerviosa que apenas podía funcionar. Carlos nos llevó porque mis manos temblaban demasiado. Elena estaba callada a mi lado, con el rostro pálido pero decidido. Nuestra mamá ya estaba allí cuando llegamos, sentada en una mesa de la esquina con las manos envueltas alrededor de una taza. Se veía mayor, con mechones grises en el cabello que no había teñido. Cuando nos vio, se levantó pero no se acercó, respetando los límites que habíamos establecido en nuestro correo electrónico. Y gracias por venir, dijo cuando nos sentamos frente a ella. Carlos se posicionó al final de la mesa, una presencia protectora sin ser intrusiva. La conversación fue incómoda al principio. La charla trivial parecía ridícula dada nuestra historia, pero ir directamente a lo pesado parecía demasiado abrupto. Eventualmente, nuestra mamá tomó una respiración profunda y abordó el elefante en la habitación. Quiero que las dos sepan que ahora entiendo lo equivocada que estaba, dijo. La consejería en prisión y después me ayudó a ver lo que les hice, lo que su padre y yo les hicimos. No hay excusa. Elena miró su café. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Por qué odiaban tanto como nos veíamos? Los ojos de nuestra mamá se llenaron de lágrimas. No las odiaba a ustedes. Me odiaba a mí misma. Mi propia abuela me hizo lo mismo, y pensé que las estaba ayudando a evitar el dolor que yo sentí, pero en cambio, lo causé. Hablamos durante casi 2 horas. No fue mágico ni perfecto. Hubo silencios incómodos y momentos en que las emociones se volvieron demasiado altas para continuar, pero fue honesto de una forma en que nuestra familia nunca había sido antes. Antes de irnos, nuestra mamá preguntó si tal vez estaríamos dispuestas a vernos de nuevo alguna vez. Es impresión, añadió rápidamente. Y entiendo si no quieren incluir a su padre. Él todavía está trabajando en sus cosas. Elena y yo intercambiamos miradas. Tal vez, dije, lo pensaremos. Mientras caminábamos de vuelta al coche, Carlos preguntó cómo nos sentíamos. Raro, dijo Elena. ¿Cómo? Me alegro de que lo hayamos hecho, pero también quiero ir a casa y llorar durante horas. Lo mismo, estuve de acuerdo. Es como, no sé si podré perdonarla completamente alguna vez, pero creo que ahora la entiendo un poco mejor. Nos reunimos con nuestra mamá de nuevo unos meses después. Y luego otra vez. Lentamente, con cuidado, construimos un nuevo tipo de relación. No el vínculo cercano madre-hija que podría haber sido, sino algo honesto y respetuoso. Nunca nos pidió que viéramos a nuestro padre, y nosotras nunca lo ofrecimos. La vida siguió avanzando. Carlos y yo tuvimos nuestro primer hijo, una hija a la que llamamos Rosa, en honor a mi tía que había sido la primera miembro de la familia en creernos. Elena se convirtió en la tía más dedicada del mundo, mimando a su sobrina con juguetes hechos a mano y pequeñas pinturas para su habitación. La primera vez que mi mamá conoció a Rosa fue otro hito en nuestro viaje de sanación. La observé con atención mientras sostenía a mi hija, buscando cualquier señal de que pudiera juzgar su apariencia o mostrar los mismos comportamientos tóxicos que había tenido con nosotras. Pero solo arrullaba y sonreía, diciéndole a Rosa que era perfecta exactamente como era. Lo es, estuve de acuerdo, tomando a mi hija de vuelta. Y siempre lo será, sin importar cómo se vea. Mi mamá asintió, entendiendo el mensaje debajo de mis palabras. Sí, dijo en voz baja, lo será. 7 años después de aquel terrible día de Acción de Gracias, Elena y Ralph se casaron en una ceremonia junto a la playa. Ella llevaba un vestido sin mangas que mostraba su tono de piel natural, con el cabello en rizos sueltos por la espalda. Se veía saludable, fuerte y feliz, muy lejos de la chica desnutrida y privada de sueño que había sido cuando escapamos de la casa de nuestros padres. Durante la recepción, encontré un momento tranquilo con ella lejos de la celebración. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, pregunté, señalando a nuestro alrededor la vida que habíamos construido, la familia que habíamos elegido. Sonrió, una sonrisa real que llegaba a sus ojos. Nunca. Pensaba que pasaría toda mi vida intentando desaparecer. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando ocupar espacio, dijo. El espacio correcto. La abracé, con cuidado de no arruinarle el peinado de boda. Lo estás haciendo bastante bien. Mientras nos uníamos de nuevo a la fiesta, vi a Carlos bailando con nuestra hija, ahora una niña pequeña, de pie sobre sus pies mientras se movía por la pista. Mi corazón se sentía tan lleno que podría estallar. Nuestro viaje no había terminado. Todavía teníamos cicatrices, tanto visibles como invisibles. Todavía teníamos días en los que el pasado se sentía demasiado cerca, cuando los recuerdos nos emboscaban y nos dejaban luchando. Pero habíamos construido algo que nuestros padres nunca nos habían dado. Amor incondicional, aceptación de nosotras mismas y de la otra, y la libertad de ser exactamente quienes estábamos destinadas a ser. Y eso, más que nada, se sentía como una victoria. El movimiento me lastimó el tobillo, pero la sangre caliente era mejor que morir congelada. Rodeé a Arabella con mis brazos y la abracé con fuerza contra mí, mientras las dos temblábamos de frío e intentábamos compartir el poco calor que nos quedaba.
El cobertizo de mantenimiento estaba quizás a 50 yardas a través de los árboles, y yo sabía que el candado ya estaba roto porque lo había comprobado esa mañana durante la caminata de preparación de mamá. Avanzamos juntas a través del barro y las hojas mojadas, con nuestros pies descalzos haciendo suaves sonidos de chapoteo que la lluvia cubría en su mayor parte. La puerta del cobertizo se abrió con un crujido, y dentro encontré la caja que había visto antes con tarjetas SD de repuesto para las cámaras, además de un sobrelleno de $300 en billetes pequeños que mamá debía haber estado usando como dinero para gastos menores. Metí las dos cosas en lo que quedaba del bolsillo de mi vestido mientras Arabella se apretaba contra la pared. A través de las rendijas de la pared de madera vi a Trevor moviéndose lento y cuidadoso con su arco tensado, escaneando los árboles en un patrón que lo llevaría justo frente a nosotras. Las dos contuvimos la respiración y nos pegamos a la pared trasera mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. 30 segundos se sintieron como una eternidad, pero finalmente se alejó hacia el arroyo. Fuera del cobertizo, recordé la planta que mamá me había advertido durante una de sus sesiones de entrenamiento, la que con sus hojas causaba un picor terrible si la tocabas. Encontré un parche creciendo cerca del sendero y machaqué puñados de hojas entre piedras. Luego extendí la pasta verde por el estrecho camino donde sabía que a los cazadores les gustaba caminar. Un chasquido mecánico resonó en el bosque, seguido de gritos que me revolvieron el estómago porque sabía que ese sonido significaba que alguien había encontrado la vieja trampa para osos que yo había vuelto a armar cerca del límite sur. Entre todos los gritos, oí algo de plástico golpear contra las rocas y deslizarse sobre ellas. El walkie-talkie barato había caído quizás a 20 pies de donde venían los gritos, y lo agarré rápido antes de que nadie más pudiera llegar. La voz de mamá llegó clara como el día, dirigiendo a alguien para que moviera el SUV y bloqueara la salida norte mientras ella coordinaba posiciones como si esto fuera una operación militar. Y solo estaba a 100 yardas según como su voz real se oía a través de los árboles. Pulsé el botón de hablar y dije 5 palabras lo más claro que pude. Ayuda, niños, hombres armados cazándonos. Luego tiré el radio lo más fuerte posible en la dirección opuesta a donde necesitábamos ir, y lo oí estrellarse contra las ramas antes de chocar contra algo sólido. Los pasos de Trevor cambiaron de dirección de inmediato y se dirigieron hacia donde había caído el radio, mientras llamaba a los demás diciendo que había oído algo. Usamos su distracción para escabullirnos por el hueco que había dejado en su perímetro, y nos mantuvimos bajas mientras nos dirigíamos hacia el viejo camino maderero. El conducto que pasaba por debajo era nuestra mejor oportunidad para cruzar su línea sin ser vistas, pero estaba medio lleno de agua helada por toda la lluvia. Nos pusimos de rodillas y empezamos a arrastrarnos mientras el cemento nos raspaba los codos y las rodillas, y la oscuridad dentro era tan completa que no podía ver mi mano delante de mi cara. Arabella empezó a respirar demasiado rápido y a hacer esos pequeños sonidos jadeantes que significaban que estaba a punto de perder el control por completo. Tuve que detenernos justo allí, en ese túnel negro con agua empapando lo que quedaba de nuestra ropa, y contar en voz alta muy despacio del 1 al 10 una y otra vez mientras ella intentaba igualar mi respiración. Su pánico podía matarnos a las dos y gritaba y delataba nuestra posición, pero mantuve la voz firme y calmada, aunque mi propio pecho se sentía como si estuviera aplastado. El conteo ayudó, y después de quizás un minuto su respiración se ralentizó lo suficiente como para que pudiéramos seguir avanzando. Mis dedos estaban tan entumecidos que apenas sentía el cemento, pero seguí tirando de nosotras hacia adelante a través del agua y el barro. El otro extremo del conducto daba a una maleza espesa al otro lado del camino maderero, y salimos cubiertas de barro y temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. A través de los árboles vi los haces de las linternas barriendo de un lado a otro mientras los cazadores intentaban averiguar por dónde nos habíamos ido. El truco del radio nos había comprado quizás 5 minutos, pero pronto se darían cuenta de que no estábamos donde había caído el radio. Mi tobillo estaba palpitando e hinchado por haberme torcido antes, y cada paso enviaba un dolor agudo por toda mi pierna, pero parar significaba morir, así que seguí moviéndome. Arabella se quedó justo a mi lado y siguió mi ritmo aunque podía notar que estaba muerta de miedo. La lluvia caía con más fuerza ahora, y lavaba el barro de nuestra piel, pero también lo hacía todo resbaladizo y difícil de ver. Necesitábamos encontrar mejor cobertura antes de que se dieran cuenta de que habíamos pasado su línea y empezaran a ampliar su área de búsqueda. Los árboles se volvían más espesos, lo que nos daba más lugares para escondernos, pero también hacía más difícil movernos rápido. Podía oír a mamá por teléfono hablando de retrasos y complicaciones y de cómo los compradores estaban impacientando por los resultados. Su voz de negocios mientras discutía nuestras muertes me provocó náuseas, pero la tragué y seguí tirando de Arabella hacia adelante a través de la oscuridad. La línea de la valla finalmente apareció entre los árboles, pero se me cayó el alma a los pies cuando vi la cámara montada en el poste de la puerta, con su luz roja parpadeando de forma constante. Esta era la única cámara que no había podido alcanzar durante mi preparación matutina porque estaba demasiado alta y demasiado visible desde el lugar habitual donde mamá aparcaba. La cadena que envolvía la puerta parecía gruesa, pero la valla en sí era solo una malla de alambre normal que tal vez fuera más fácil de cortar. Saqué las hojas de cúter que había unido con cinta y empecé a cerrar uno de los alambres cerca del suelo por donde podríamos escabullirnos. Cada alambre tardaba una eternidad en cortarse y hacía un horrible sonido de raspado que parecía demasiado fuerte en el bosque silencioso. Mis manos ya se estaban acalambrando de tanto apretar la herramienta improvisada, y la sangre corría por mis dedos donde la cinta se estaba soltando. Arabella vigilaba mientras yo trabajaba en alambre tras alambre, contando cada uno a medida que finalmente se rompía. Necesitábamos quizás 10 cortes más para hacer un agujero lo suficientemente grande cuando las luces de repente iluminaron nuestra posición desde atrás. El SUV de mamá venía a toda velocidad por el camino de acceso con un foco en la parte superior barriendo de un lado a otro la línea de la valla. Nos tiramos al suelo entre las hojas mojadas y empezamos a arrastrarnos hacia atrás entre la maleza más espesa lo más rápido que podíamos movernos. El foco pasó justo por encima de donde habíamos estado cortando, y oí la puerta de mamá cerrarse de golpe cuando se bajó a comprobar la valla. Mis dedos
dedos encontraron la pequeña lata que había escondido bajo un tronco esa mañana, y tanteé con las cerillas del cobertizo mientras Arabella se apretaba contra un tronco de árbol. Las agujas de pino secas se encendieron inmediatamente cuando encendí la cerilla, pero las ramas mojadas que añadí produjeron un humo gris espeso en lugar de llamas. El humo se dirigió hacia la valla, y mamá empezó a toser y a retroceder de él mientras yo agarraba la mano de Arabella y nos adentrábamos más en el bosque. Estábamos deslizándonos por una pendiente embarrada cuando mi tobillo malo simplemente cedió por completo y se torció hacia un lado con una sensación de chasquido enfermiza. Me mordí fuerte el labio para no gritar y probé el sabor de la sangre mientras el dolor subía por toda mi pierna como fuego. Arabella intentó levantarme, pero era demasiado pequeña y las dos terminamos cayendo en el barranco al fondo de la pendiente. La voz de Trevor llegó desde arriba, calmada y profesional como si estuviera discutiendo un negocio en lugar de nuestras muertes. Y 10.000 extra si me dejan hacerlo limpio, gritó hacia abajo, sin sufrimiento, solo rápido y listo. Su voz no tenía ninguna emoción, lo que de alguna manera lo hacía peor que si hubiera estado enfadado o emocionado por casarnos. Podía oírlo moviéndose por el borde del barranco, buscando una forma de bajar mientras yo agarraba la lanza improvisada que había hecho antes. Las ramas muertas habían caído a través del barranco formando una pantalla natural, y cuando Trevor se inclinó para mirar a través de un hueco, clavé la punta de la flecha hacia arriba con todas mis fuerzas. La lanza le atrapó el muslo y se clavó profundamente antes de que él se echara hacia atrás con una sarta de maldiciones que nunca había oído antes. Saqué el arma hacia abajo y vi su sangre en la punta de la flecha, oscura y real en la luz tenue. Fue entonces cuando oí las sirenas de verdad esta vez, no solo una, sino varios vehículos, y definitivamente se acercaban cada segundo. A través de los árboles podía ver destellos de luces rojas y azules viniendo desde la carretera principal, quizás a media milla de distancia, pero acercándose rápido. ¡Vengan más rápido! La voz de mamá crepitó por el radio que debía haberle quitado a uno de los cazadores, hablando rápido sobre cámaras y libros y coordinación. Necesitamos que nuestras historias estén listas antes de que lleguen, decía, pero yo agarré el radio que habíamos encontrado antes y pulsé el botón. Tenemos las tarjetas SD y los recibos de tu caja fuerte, dije. El silencio que siguió me lo dijo todo sobre cuánto no había esperado ella que yo recogiera evidencia mientras corría por mi vida. Un silbido de calor y luz estalló desde la pendiente encima de nosotras, cuando mamá vertió algo inflamable en el suelo y le prendió fuego. La lluvia impedía que se extendiera demasiado, pero las llamas eran lo suficientemente brillantes como para iluminar ambos lados del barranco como si fuera de día. A través del resplandor naranja podía ver a Trevor cojeando hacia nosotras desde la izquierda, arrastrando su pierna herida pero todavía sosteniendo su arco con una flecha lista. Intenté imaginar exactamente cómo logró cerrar la valla de alambre con solo hojas de cúter unidas con cinta. Ese metal debe haber sido tan difícil de cortar. ¿Lo practicó antes o lo descubrió en el momento? La línea de fuego intentaba empujarnos hacia él y los otros cazadores que probablemente se acercaban desde las otras direcciones. Arabella temblaba contra mí y podía sentir que mi propio cuerpo quería rendirse y dejar de luchar. Pero esas sirenas se acercaban, y las luces eran más brillantes, y todo lo que teníamos que hacer era sobrevivir un poco más. Ayudé a Arabella a subir por el lado opuesto del barranco mientras Trevor intentaba alinear un disparo a través del humo y las llamas. Mi tobillo gritaba con cada movimiento, pero seguía empujándonos hacia adelante hacia esas hermosas luces intermitentes que significaban que tal vez, solo tal vez, alguien por fin venía a ayudarnos. La tela blanca de mi vestido roto todavía estaba en mi bolsillo, así que la saqué y me levanté de detrás de la madera caída, agitándola por encima de mi cabeza hacia esas luces intermitentes. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie, pero seguía agitando ese trozo de tela sucio como si mi vida dependiera de ello, que básicamente era así. Arabella me agarró la otra mano y la apretó fuerte mientras las dos nos quedábamos allí expuestas, esperando ver si Trevor o alguno de los otros nos atravesaba con una flecha antes de que la policía pudiera ver lo que estaba pasando. Las luces se volvieron más brillantes y oí puertas de coche cerrándose de golpe y luego voces. Voces reales, oficiales. No los cazadores borrachos ni el tono de negocios de mamá, sino policías reales haciendo preguntas. A través de los árboles podía ver uniformes en la puerta principal donde mamá ya estaba hablando rápido, usando ese mismo tono calmado que usaba con los clientes, explicando algo sobre intrusos en su propiedad y vandalismo en sus cámaras de seguridad. Su historia se estaba desmoronando, porque su voz no dejaba de quebrarse y los agentes no asentían como ella esperaba. Uno de ellos miraba más allá de ella hacia el bosque donde todavía salía humo del fuego que había encendido, y otro estaba revisando el SUV con su foco todavía apuntando a la valla. Arabella y yo seguimos moviéndonos hacia ellos, con nuestros vestidos blancos rotos y pies ensangrentados y los cortes por todos nuestros brazos contando una historia diferente a la que mamá intentaba vender. Llegamos a la valla justo cuando uno de los agentes nos vio, y todo su cuerpo se puso rígido, su mano moviéndose hacia la radio mientras le decía a todos que se congelaran y soltaran cualquier arma inmediatamente. La autoridad en su voz hizo que mis rodillas se doblaran y tuve que agarrarme a la valla para mantenerme en pie. «Somos niñas», grité a través de la malla. «Nos están cazando con armas. Hay 5 de ellos». El rostro del agente cambió de confundido a concentrado en medio segundo, y ya estaba pidiendo refuerzos mientras el otro se dirigía hacia la puerta. Mamá intentó interponerse en su camino, pero él empujó y empezó a trabajar en el candado mientras ella seguía hablando de propiedad privada y malentendidos. 2 agentes cruzaron la valla mientras uno se quedaba con nosotras, preguntando si necesitábamos atención médica inmediata mientras mantenía los ojos en la línea de árboles. En cuestión de minutos tenían al tipo de la trampa para osos bajo custodia, con la pierna envuelta en la camisa de alguien para detener la hemorragia mientras él no dejaba de decir que quería un abogado. Trevor intentó huir cuando los vio venir, pero su herida en el muslo de mi lanza lo hacía lento, y lo atraparon antes de que avanzara 20 yardas. Toda la escena se convirtió en un caos controlado con radios crepitando y más sirenas llegando y cazadores siendo leídos sus derechos, mientras mamá se quedaba allí con su teléfono intentando llamar
llamar a alguien. Otro coche llegó y un hombre mayor con traje se bajó, moviéndose a través de todo el ruido y la confusión como si ya hubiera visto esto 100 veces antes. Detective MC Manos, dijo que se llamaba, tomando el control de la escena mientras los policías normales se retiraban. Llamó primero a las ambulancias, luego empezó a hacernos preguntas básicas sobre nuestras lesiones mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno. Otro coche llegó y una mujer se bajó, más joven que mamá pero con el mismo aspecto profesional excepto que sus ojos eran diferentes, más suaves de alguna manera. Se presentó como Aileen Moreau de Servicios Infantiles y dijo que se quedaría con nosotras durante todo lo que viniera después, fuera lo que fuera. Su mano en mi hombro se sintió como la primera cosa segura que había sentido en años, y empecé a llorar de verdad entonces. No eran las lágrimas de miedo de antes, sino algo completamente distinto. El viaje en ambulancia fue un borrón de preguntas y manguitos de presión arterial y alguien limpiando los cortes de mis pies mientras Arabella me agarraba la mano tan fuerte que pensé que podría romperme los dedos. En el hospital tomaron fotos de cada lesión, documentando el roce de la flecha en mi hombro y el tobillo torcido y todos los cortes y moretones mientras trataban cada uno con cuidado. Nadie preguntó por qué no lo habíamos denunciado antes, ni cómo podía haber pasado esto, ni ninguna de las preguntas que había temido durante años. Solo nos cuidaron y anotaron todo y se aseguraron de que estuviéramos a salvo. Saqué las 3 tarjetas SD de donde las había escondido en mi ropa interior y se las entregué al detective MC Manos, junto con el sobre de dinero del cobertizo. Luego pedí papel y le dibujé un mapa de donde estaban posicionadas todas las cámaras, marcando cada una de memoria mientras él observaba con una expresión que no podía leer. Hizo una llamada allí mismo en la habitación del hospital y envió un equipo técnico a conseguir todo el sistema de grabación antes de que alguien pudiera manipularlo o borrar algo. Llevaron a mi mamá mientras me hacían una radiografía del tobillo, pero podía oírla a través de la pared exigiendo su abogado y negándose a responder preguntas. Cuando la llevaron pasando por mi habitación esposada, pensé que sentiría algo grande, como victoria, o alivio, o incluso rabia, pero sobre todo me sentí vacía y cansada, como si hubiera estado corriendo durante años y por fin pudiera parar. El detective volvió para decirme que tenían suficiente evidencia para retenerla sin fianza, y que los otros cazadores también estaban bajo custodia, algunos en el hospital recibiendo tratamiento y otros en la estación. Dijo que habría más preguntas después, pero por ahora estábamos a salvo, y eso era todo lo que importaba. Aileen se quedó con nosotras todo el tiempo, explicando que encontrarían un lugar seguro para que nos quedáramos, y que no tendríamos que volver a nuestras vidas anteriores. Aileen sacó una carpeta y empezó a explicarnos cómo funcionaba el sistema, mostrándome papeles sobre colocación de emergencia mientras Arabella se sentaba a mi lado agarrándome la mano. Dijo que al principio tenían que separarnos por seguridad, pero yo me opuse con fuerza, explicando que Arabella necesitaba saber que yo no la había dejado atrás. Después de 20 minutos de idas y venidas, Aileen hizo algunas llamadas y consiguió aprobación para visitas supervisadas 2 veces por semana. La enfermera entró a revisar mi tobillo otra vez, y a través de la ventana vi furgonetas de noticias estacionándose afuera, con reporteros ya reuniéndose como buitres. El detective MC Manu salió él mismo y lo vi señalar la salida del estacionamiento mientras hablaba con los equipos de cámaras. Movieron sus furgonetas hacia atrás, pero mantuvieron las cámaras grabando desde el otro lado de la calle. Aileen explicó que no podían mostrar nuestros nombres ni rostros porque éramos menores, lo que me hizo sentir un poco más segura. 3 días después, se celebró la audiencia de fianza de mamá, y el juez la fijó en $2 millones, mucho más de lo que ella podría pagar jamás. Esa misma tarde, atraparon a Trevor en una clínica donde intentaba que le trataran la herida de la pierna sin hacer preguntas. La enfermera de allí había visto las noticias y lo denunció. Uno por uno, los otros cazadores empezaron a hacer tratos con los fiscales, cada uno intentando salvar su propio pellejo delatando a los demás. El detective MC Manus me llevó a una habitación tranquila en la estación donde di mi declaración completa con Aileen sentada a mi lado. Me mantuve solo en hechos y tiempos, sin opiniones ni sentimientos, solo lo que pasó, cuándo y dónde. El detective no dejaba de asentir y tomar notas, especialmente cuando describí la evidencia que había recogido. Dijo que las tarjetas SD y mi mapa de posiciones de las cámaras serían enormes para el caso. 2 meses pasaron arrastrándose entre deposiciones, reuniones y más declaraciones hasta que el abogado de mamá finalmente la convenció de aceptar un acuerdo de culpabilidad. 15 años mínimo en prisión federal sin posibilidad de ver a niños nunca más. Trevor recibió 8 años por agresión con arma mortal. Los otros recibieron entre 3 y 6 años cada uno dependiendo de sus tratos. Mi familia de acogida resultó ser una pareja mayor que llevaba 20 años haciendo esto. Me dieron mi propia habitación y no me presionaron para hablar de nada. La mujer me mostró dónde estaba todo en la casa y dijo que podía servirme lo que necesitara. Arabella terminó en cuidados especializados a 2 condados de distancia, pero tuvimos nuestras videollamadas 2 veces por semana como prometieron. Estaba aprendiendo inglés más rápido de lo que nadie esperaba y siempre preguntaba cuándo podría verme en persona. 6 meses después de aquella noche en el bosque, estaba trabajando en mi GED y viendo a una terapeuta que realmente sabía cómo ayudar. Todas las mañanas corría 3 millas con zapatillas de correr de verdad por aceras donde nadie me cazaba. Las pesadillas seguían viniendo la mayoría de las noches, pero la terapeuta me enseñó formas de manejarlas sin entrar en pánico. Mi padre de acogida me construyó un pequeño taller en el garaje donde podía trabajar con las manos cuando mi cerebro se volvía demasiado ruidoso. 9 meses después de que todo ocurriera, no estaba mágicamente mejor ni arreglada porque el trauma no funciona así, pero estaba a salvo, libre y construyendo algo que parecía un futuro. Arabella y yo teníamos planes de vernos en persona el mes que viene en un centro de tránsito supervisado a mitad de camino entre nosotras. Su familia de acogida le estaba enseñando a cocinar y quería prepararme algo especial. Yo había estado ahorrando dinero de trabajos ocasionales para comprarle materiales de arte desde que había empezado a dibujar todo lo que veía. La fiscal dijo que el juicio por los cargos de tráfico tardaría al menos otro año, pero no tendría que testificar de nuevo a menos que quisiera. Mamá ya
había perdido todo lo que le importaba: la casa, los coches, las cuentas bancarias congeladas para compensación a las víctimas. Un reportero intentó escribir un libro sobre ello, pero el juez lo detuvo rápidamente. Seguí corriendo todas las mañanas, seguí yendo a terapia todas las semanas, seguí haciendo mis tareas escolares todos los días. ¿Por qué el detective toma inmediatamente el control sin hacer preguntas básicas sobre jurisdicción? ¿O cómo funcionaba toda esta operación de casa? La forma en que todos simplemente aceptan la historia de estos niños sin ninguna duda me hace preguntarme qué evidencia ya tenían que no estamos escuchando. Pequeños pasos adelante, nada dramático, solo cosas normales de la vida que a veces me hacían querer llorar de alivio. La terapeuta dijo que la sanación no era una línea recta y que algunos días serían más difíciles que otros. Tenía razón en eso, pero los días difíciles se volvían menos difíciles y los días buenos se volvían más frecuentes. Mañana tenía un examen de práctica de GED y una entrevista de trabajo en una ferretería. Cosas normales y aburridas que a veces me hacían querer llorar de alivio. Arabella llamaría mañana por la noche y hablaríamos de su nueva escuela y de mis tiempos de carrera y de todo excepto de lo que nos unió. Estábamos construyendo nuevas historias, mejores, más seguras, incluso si nunca olvidáramos completamente las antiguas. Gracias por acompañarme y explorar todas esas preguntas conmigo hoy. Realmente me encanta solo preguntarme cosas juntas. No puedo esperar a compartir más curiosidad contigo pronto. Si llegaste hasta el final, deja un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.